Muy buenas noches, mis queridos hermanos, queridos amigos. Aquí estamos de nuevo, nos encontramos preparados ya para estudiar la palabra de Dios un día más. Miércoles 17 de mayo. Van avanzando los días poco a poco, nos vamos acercando ya al veranito, un mes y poquitos días y estamos en verano. Y bueno, vamos a ver cómo estará de calor este año, porque de momento no estamos mal. Llevamos 2 años anteriores que en mayo ya empezaba a hacer mucho calor. Y este año parece que la temperatura es más normal relacionada con el mes en el que estamos. Pero bueno, vamos a ir esperando y nosotros a lo nuestro. Vamos a volver hoy a estudiar, meditar en la palabra de Dios. Y lo primero vamos a hacer una oración para pedir al Señor que Él nos dirija y ya nos ponemos con el estudio. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por darnos esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre. Aquí está tu iglesia, hermanos, representando otras iglesias a lo largo de todo el globo terráqueo. Y ahí estamos, Señor, en directo, preparados ya para compartir tu palabra. Queremos pedir tu dirección, que tú nos guíes, que nos enseñes todas las cosas, todo aquello que necesitamos recibir para que nuestra vida siga cambiando y preparándose para tu servicio, pues que ocurra. Ponemos este tiempo en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos tu dirección. Háblanos y enséñanos. Necesitamos también hoy oír tu voz. Muchas gracias por todos mis hermanos que se conectan para compartir juntos este tiempo. Bendícelos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a volver al libro de Éxodo. Estamos haciendo algunos estudios seguidos en este libro. Para mí es un poquito más fácil porque estos días tenemos invitados en la iglesia. Justo acabo de llegar corriendo del ensayo. Estamos ensayando, preparando el concierto de Beverly Minor del próximo sábado. Y bueno, el grupo de alabanza, nuestro grupo de alabanza, Ekup Jara, pues la vamos a acompañar en algunas canciones. Y entonces pues estamos preparando todo y vamos con mucho trabajo. Así que vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, vamos a retomar ahí donde estábamos, versículo 6 en adelante. Déjame que mire un momentito en el chat en directo para corresponder al saludo de los hermanos que tienen por costumbre escribir al conectarse. Ahí tenemos a Benito. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Y Paola, ahí Nerea dice: hola, soy Nerea, que el Señor los bendiga, hermanos. David, Liliana, David y Daniela, buenas noches y bendiciones. Miguel Torres, buenas noches, dice Miguel, amado Pastor Víctor y amados hermanos en Cristo, qué bendición escuchar nuevamente la enseñanza de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Víctor. Quiero que sepa que está en nuestras oraciones, que nuestro buen Dios lo siga usando como siempre lo hace. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Miguel. Estoy muy feliz de saber que los hermanos oran por mí. Lo necesito sin duda. Es muy bueno que oremos los unos por los otros. Beatriz también ha escrito y dice que Dios os bendiga siempre a todos. Y Ana Rita, perdón, era la que ha dicho eso. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos todos, que la gracia y la paz del Señor esté con todos nosotros. Un fuerte abrazo. Juan Bermudo dice: hola mis hermanos Víctor y todos, que el Señor os dé su gracia y su paz en vuestros corazones. Abrazos. Y Miguel dice también: qué bueno que a pesar de su arduo trabajo no nos deje sin estudio. Gracias, pastor. Si Dios lo permite, ahí vamos a seguir. Estamos en sus manos. Juan Vázquez, Juan Silvia, bienvenidos. Buenas noches, querido pastor Víctor y queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y Belén dice: cuando marzo mallea, mayo marcea. Un refrán de cuando en marzo hace calor, en mayo hace fresco. Y Laura desde México dice: hola, buenas noches mis amados hermanos, que el gran Dios les siga bendiciendo. Ahí está Yalikatu, buenas noches a todos mis hermanos. Bienvenidos, vamos al estudio. Éxodo 20, estamos terminando de ver el segundo mandamiento. Vamos a recordar desde el principio y así enganchamos ya para conectar. Versículo 1, habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Mandamiento número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Mandamiento número 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hasta ahí hemos estado viendo eso. Ya hemos estudiado y el Señor nos habló. Retomamos el final de este segundo mandamiento, que es el versículo 6, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Bien, para concluir el segundo mandamiento, no te harás imagen ni las adorarás, ahí el Señor añade una información, una enseñanza. Dice que Dios hace misericordia a millares. La palabra en hebreo millares se podría traducir por diferentes cantidades. Lo que quiere decir es que Él hace misericordia a muchos, a muchísimos. Pero hay un condicionante, si te das cuenta. O sea, no a cualquiera, sino a los que me aman y guardan mis mandamientos. A ver, vamos a explicar esto. ¿Qué quiere decir? Porque la misericordia de Dios es solo para algunos y para otros no. ¿Quiere decir eso? Si hay un condicionante, no, la misericordia de Dios puede alcanzar a todos. La misericordia de Dios llega a todos. Pero el condicionante que aquí se indica es para aquellos que la quieren recibir. Recuerda que un regalo no se impone, se ofrece. Y entonces tú lo tomas o lo dejas. Imagínate que yo te quiero regalar este bolígrafo. Es un bolígrafo de estos económicos, pero imagínate que es de oro, con diamantes, valiosísimo. Yo te digo, mira, quiero regalarte algo muy especial, muy valioso. Yo te lo ofrezco. Digo, mira, esto es para ti. Mira, os lo estoy ofreciendo. Esto es para ti. Tú decides si lo tomas o lo rechazas. Un regalo se recibe o se rechaza. No tienes que hacer nada más que alcanzar tu mano y tomarlo y decir gracias, por lo menos, ¿no? Gracias. Y lo recibes, o lo puedes rechazar. No lo quiero, lo siento. Yo te puedo insistir, y te puedo insistir muchísimo. Oye, tómalo, que es un regalo, te lo hago con todo mi corazón, quiero que sea para ti. Y tú tienes la última palabra, tú decides, tú puedes decir, no lo quiero. Y yo no te puedo obligar porque es un regalo. La gracia de Dios es un regalo. En la gracia de Dios se manifiesta la misericordia de Dios. Primero vamos a explicar, aunque yo creo que ya todos sabéis, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir misericordia? Misericordia, así explicado de una forma sencilla, es que Dios nos da lo que no nos merecíamos en lugar de darnos lo que nos merecíamos. Si yo he pecado, merezco el castigo, pero Dios, en lugar de darme el castigo por mi pecado, me bendice. O sea, todo lo contrario a lo que yo me estaba mereciendo. A veces cuando quiero explicar el significado de misericordia me acuerdo de una historia, una anécdota que ocurrió de verdad, lo cuentan en las crónicas de las conquistas de Alejandro Magno, el imperio griego. Pues ahí se explica que uno de los soldados que durante la noche tenía que hacer guardia, en una guerra el hacer guardia es importante porque los enemigos pueden venir en secreto, en la oscuridad de la noche, y el que está haciendo guardia tiene que vigilar muy atentamente cualquier señal para dar la alarma. Y ese soldado se durmió y lo sorprendieron dormido. Entonces eso en tiempos de guerra es un castigo muy severo. Y en la antigua Grecia, con Alejandro Magno, pues el castigo era la muerte. Entonces ese soldado fue sentenciado a muerte por haberse dormido durante la guardia. Y entonces la mamá de ese soldado vino, pidió audiencia ante el emperador Alejandro, y dice que se postró a sus pies y le suplicaba, le decía, por favor, no mandes matar a mi hijo, por favor, te lo suplico, no mandes matar a mi hijo, te pido misericordia, te pido que hagas misericordia. Y entonces Alejandro Magno le respondió y le dijo, es que tu hijo se durmió
mientras debía estar despierto, y eso es una falta muy grave, que se especifica que se tiene que castigar con la muerte. Tu hijo merece la muerte. Y esta mujer dice que levantó tímidamente sus ojos y le dijo: ya lo sé que merece la muerte, por eso te suplico misericordia. Porque la misericordia busca eso, que no me den lo que me merezco. Porque todos nosotros hemos pecado, y dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es la muerte, y por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, ahí se nos enseña que la misericordia de Dios nos ofrece lo que no nos merecemos y nos evita aquello que nos merecíamos. Entonces Dios hace misericordia a muchos, millares, dice ahí. Pero hay un condicionante: a los que aman y guardan mis mandamientos. Aquellos que están dispuestos a recibir mi gracia. Aquellos que están dispuestos a ser perdonados. Porque Dios no va a obligar a nadie a que a la fuerza reciba su misericordia. Pero también miremos y vamos a llamar la atención sobre lo que dice: a los que me aman y guardan mis mandamientos. Posiblemente si el versículo acabase a los que me aman, lo entenderíamos perfectamente, pero me resulta muy interesante el énfasis que la palabra de Dios hace en sí misma, en la propia palabra de Dios. En casi cada estudio sale por algún sitio esa perspectiva. Fíjate lo importante que es darle a la palabra de Dios el lugar que corresponde, darle a la palabra de Dios la atención y la dedicación que merece. Es seguramente el llamado más especial, más frecuente, más insistente que tenemos en la Biblia, el hecho de que le prestemos atención, la meditemos, nos esforcemos en ella, la pongamos por obra. El énfasis es total. En casi cada tema, en casi cada versículo, en casi sale algo relacionado con la palabra de Dios. Si no se abren nuestros ojos, cuando tú la estudias y te das cuenta de la tremenda importancia que tiene la Biblia y te pones manos a la obra, hay que ponerse ahí en acción, tenemos que tomar la palabra de Dios como algo importantísimo en nuestra vida, es que estamos ciegos. Y fíjate cómo el Señor nos lleva y cómo Dios obra. Porque lo hemos dicho en diferentes ocasiones. Fue al comienzo de la pandemia que comenzamos a hacer un estudio bíblico en directo todos los días. Y está clarísimo que eso no surgió de nosotros. Está clarísimo que fue Dios quien provocó el que hiciésemos lo que estamos haciendo. Así que estoy tranquilo porque sé que estamos en el centro de su voluntad. Y le estamos dando a la palabra de Dios una relevancia que jamás le habíamos dado. Personalmente he estudiado muchísimo la Biblia, muchísimo. He desarrollado estudios bíblicos prácticamente desde los poquitos años de convertirme. Ya comencé a enseñar la palabra y la estudiaba. Pero en mi caso no tiene precedentes, que cada día de un estudio bíblico. Y me sorprende porque lo estamos haciendo pese a que podría haber muchos inconvenientes, pero me sorprende humanamente hablando, porque en realidad a estas alturas ya no nos sorprende nada. Cuando estamos en las manos de Dios, Dios obra, Dios nos lleva y Dios hace. Entonces, a los que aman a Dios, y Jesús decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, amar a Dios y los mandamientos van de la mano, van unidos. Permaneced en mí, que mi palabra permanezca en vosotros. Va unido, siempre va unido. La relación a nuestro Dios va relacionado con la dedicación que le damos a su palabra. ¿Por qué? Es muy fácil entenderlo. Porque Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Él lo ha decidido así, lo ha establecido así. El Señor decidió hacerlo de esta manera. Dios tiene poder para hacer lo que quiera. Y Él nos podía hablar de forma audible. De pronto, que como hacía con Moisés, ¿no? En el monte, en los rayos, en los truenos, en el fuego, en el humo como de horno. Pero no, Dios decidió dejarnos una palabra escrita. Eso tiene evidentemente un porqué. Cuando oímos la voz de Dios, dependiendo de dónde te encuentras, puede ser que escuches una cosa o escuches otra.
puede ser que cuando tú digas Dios me ha dicho, añadas y quites algo. Es más fácil distorsionar el mensaje de Dios si siempre es privado y audible al hecho de que esté escrito, porque aún escrito se manipula y se trata de decir algo que la Biblia no diga, pero está escrito. Así que es fácil decirle a cualquiera no, pero lo que estás diciendo es mentira, es falso, no es la verdad, porque, como decía Jesús, escrito está. Siempre era una de las expresiones favoritas de Jesús. Escrito está. O como dijo de mí Moisés, o como dijeron de mí en los salmos, o como, ahí siempre citaba la escritura Jesús. Dios tiene misericordia para ti. Tus pecados son borrados, siempre y cuando estés dispuesto a recibir esa misericordia. Y dice la Escritura que le amamos porque Él nos amó primero. Cuando entiendes el mensaje del Evangelio, te vuelves a Dios, cuando recibes su misericordia, el amor fluye. Y el amor se demuestra, se manifiesta, guardando sus mandamientos. Porque, mira, en el contexto de las diferentes series que estamos viendo aparece esta enseñanza aparece muchas veces. En Primera de Juan, ahí estábamos viendo. Si alguno dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Entonces, amar a Dios implica hacerle caso, escucharle y obedecerle. Por cierto, que ayer no tuvimos el estudio de Primera de Juan, que toca los martes, porque bueno, ya visteis que tuvimos una reunión especial. Se parecía más a un culto de un domingo que a un estudio bíblico de los de cada día, pero creo que fuimos bendecidos. La palabra que nos compartió Nancy Alonso pues fue muy, muy buena. Espero que fueseis bendecidos, y ahí con las canciones de Beverly Minor y su testimonio también. Bien, la misericordia de Dios es para ti. Recíbela, no te quedes sin ella. No entiendo el prejuicio de algunos para decir no la quiero. Es imposible de comprender, a la vez que lo comprendo perfectamente, porque conozco la dureza del corazón del hombre y sé que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Pero ay, el Señor, abre los ojos de los que están ciegos para que vean, abre los ojos, porque es terrible que haya personas que estén escuchando el mensaje de gracia, que estén ahí a punto de tomar la misericordia de Dios y la gracia de Dios y la rechazan. Es terrible. No son conscientes, no saben lo que hacen. Como dijo Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen. Terrible. Pero esa es la realidad. Dios nos ha hecho libres y jamás Dios nos obligará a la fuerza a tomar algo que yo no decida, que yo no quiera para mi vida. Así que es posible que cualquiera pueda recibir la misericordia de Dios si solamente ellos se volvieran al amor de Dios y solamente obedeciesen a Dios. No hay que pagar nada, no hay que hacer un esfuerzo sobrenatural para conseguirlo, solamente tómalo, es un regalo. Bien, vamos a ver el tercer mandamiento, versículo 7. Mandamiento 3, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, fíjate que es... continúa los primeros mandamientos, dijimos que tenían que ver con Dios. Son mandamientos que nos llevan a que nos planteemos la relación con Dios, si Dios es el único Dios en nuestra vida, o si por el contrario tenemos otras cosas. Dijimos que no puede ser, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dijimos que a Dios hay que adorarle en espíritu y en verdad. No podemos estar pretendiendo acercarnos a Dios para adorarle postrándonos ante una imagen, aunque lo represente a Él. Dios no está en una imagen de madera, ni de piedra, ni de escayola, ni de nada. Dios es espíritu y allí donde estás Dios te escucha. Y el tercer mandamiento sigue relacionado con Dios y dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Qué quiere decir esto? Mira, la ética de Jesús es la ética de los 10 mandamientos. Si tú observas
cómo Jesús enseñó a vivir al pueblo de acuerdo con lo que es la regla de los 10 mandamientos. Si tú observas lo que Jesús transmitía, empezando por sus discípulos y ahora extendido a todos nosotros, bueno, pues observar a Jesús era ver el cumplimiento de los 10 mandamientos. Cuando tú ves cómo Él se comporta, cómo habla, cómo se relaciona, y eso implica cómo se relaciona con Dios, vas a ver reflejado lo que sería el cumplir los 10 mandamientos. Si tú tienes dudas de decir, ¿y este mandamiento qué quiere decir? ¿Cómo se cumple? Observa a Jesús. En Jesús los 10 mandamientos son personificados, son manifestados a la luz de todos. La ley de Dios requiere de nosotros que no tomemos el nombre de Dios en vano. ¿Te acuerdas cómo nos dijo Jesús que teníamos que orar? Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando Él enseñó esa oración modelo, el Padre Nuestro, Él dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí en ese versículo 9 dice, santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Dios es todo lo contrario a tomar el nombre de Dios en vano. Y esta oración expresa lo que debería ser nuestro deseo de este tercer mandamiento. Es decir, Señor, que tu nombre sea santificado es desear guardar el tercer mandamiento, que nadie esté tomando el nombre de Dios en vano. También expresa, por otra parte, nuestra necesidad de la gracia de Dios para hacerlo. La oración, cuando tú oras a Dios, en una parte, la oración puede tener diferentes partes, puede tener petición, confesión, intercesión, pero una parte muy importante de nuestras oraciones es la adoración, es reconocer lo que Dios es, pero también lo que Dios requiere de nosotros. Y al hacer eso también estamos reconociendo lo que Él provee para nosotros, porque el Señor nos provee todo aquello que necesitamos. En la Escritura, en la palabra de Dios, Dios se dio a conocer por su nombre. Tú ya sabes eso. Dios se manifestó a los hombres y a las mujeres con los que Él se relacionó en su día, y Él se dio a conocer por su propio nombre. En Génesis, capítulo 4, versículo 26, tenemos una referencia. Mira, vamos a leerlo. Génesis 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y ahí fíjate lo que dice ahora. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí es una de las primeras referencias que hay en la Escritura de que había hombres que invocaban el nombre de Dios. Y aquí no dice que lo hiciesen porque Dios les había dicho su nombre, no se había hecho un pacto como con Abraham, no se había revelado Dios como a Moisés, y si me preguntaren, diles así, yo soy el que soy, yo soy te envía, Jehová, y después dice su nombre, ¿no? No. ¿Por qué invocaban el nombre de Dios? Bueno, porque Dios se revelaba a los hombres, trataba con ellos. Había una relación distinta antes de Abraham, desde la caída de Adán hasta antes de Abraham. Hablamos de la era de los patriarcas, y ahí Dios trataba de una forma. Por ejemplo, ahí aparece Set, el hijo que sustituye a Caín. En este tiempo, un poco más adelante, aparece otro personaje, Enoc, y dice que Dios caminaba con Enoc. O lo dice al revés, Enoc caminó con Dios. Entonces Dios, a aquellos que tenían fe y estaban dispuestos a tener relación con Él, Dios se relacionaba con ellos. Desde Abraham hasta Jesús, la relación es a través de los profetas, cambia, es diferente. Está todo lo relacionado con el tabernáculo, después el templo. Desde Jesús en adelante estamos en otra época, otra forma. La Iglesia, ya lo hemos dicho antes, la forma ahora de relacionarnos con Él es a través de su palabra y de la oración. Dios ha establecido en cada momento cómo nos tenemos que relacionar con Él.
Pero fíjate qué interesante que la primera vez que aparece ahí que los hombres invocaban el nombre de Jehová, pues fue ya casi al principio de los tiempos. Dios se reveló a los hombres de una forma particular. Como he dicho más tarde, Dios da a conocer su nombre, Él se revela. A Moisés es una revelación especial, como hemos citado, eso lo tienes ahí en Éxodo 3:14. Allí el Señor le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así se identificó. Si te preguntan, diles: yo soy, me envía a vosotros. Y declaró a Moisés que había levantado a Faraón para que su nombre fuese proclamado y glorificado en toda la tierra. ¿Quieres que lo leamos? Eso textual, dice, está en Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, nota, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Te estoy mostrando todo esto para que tratemos de comprender qué significa: no tomarás el nombre de Dios en vano. O sea, el nombre de Dios significa mucho, representa algo muy grande. Los hombres invocan su nombre. Hay situaciones que son creadas como esto que estamos leyendo. Para eso Faraón estaba ahí. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios fuese nombrado y reconocido en toda la tierra. Ese nombre, el nombre de Dios, era la forma de identificar al único Dios verdadero. En el nombre de ese Dios se construyó el templo. Lo podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 2. Dice que hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Así que el propio templo fue dedicado al nombre de Jehová. Y ese nombre pues se convirtió en objeto de culto de Israel. Cuando alababan el nombre de Dios, lo hacían mencionando su nombre. Ellos cantaban y adoraban al nombre de Dios. Te puedo mostrar algún ejemplo en los Salmos, que eran esos cantos de adoración del antiguo Israel. Por ejemplo, en el Salmo 69, versículo 30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Fíjate, alabaré yo el nombre de Dios. Y te dejo otro ejemplo, el Salmo 122, 4. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. ¿Notas? Entonces, fíjate qué importante es el nombre de Dios. Por eso no se puede tomar en vano. El nombre de Dios está resguardado especialmente en los 10 mandamientos, por una prohibición que te lleva a plantearte: cuidado cómo mencionas el nombre de Dios, cuidado qué uso le das al nombre de Dios, porque esto es muy importante. Violar esta ley es un delito capital. Aquí están los 10 mandamientos, pero cuando Dios le especifica a Moisés, y a lo largo del libro de Levítico lo vamos a ver, fíjate, te lo voy a mostrar. Levítico, capítulo 24, versículo 16. Fíjate qué importante es este mandamiento. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. ¡Wow! Fíjate. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. O sea, fíjate lo grave que era violar este mandamiento, no tomar el nombre de Dios en vano. Blasfemar el nombre de Dios es tomarlo en vano, claro, evidentemente. Y hay diferentes, en el libro de Levíticos, hay diversos ejemplos de malos usos del nombre de Dios. Por ejemplo, sigo en Levítico, capítulo 18, versículo 21. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová.
O sea, fíjate, el blasfemar el nombre de Dios, tomar el nombre de Dios en vano, aquí se están mostrando diferentes ejemplos malos que se podían utilizar para ofender el nombre de Dios. Uno de ellos era este, ofrecer niños a Moloc. También jurar en vano. Por ejemplo, capítulo 19, versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. O sea, el Señor decía, no jures falsamente por mi nombre. Este tema lo hemos estudiado algunas veces, así que quizás lo tengáis fresca en la memoria y si no me tengo que extender mucho en volver a explicarlo. Pero tú vas a escuchar en algunos hermanos que dicen, no se puede jurar. No se puede jurar porque ahí Jesús dijo, no juréis ni por cosas que hay arriba en los cielos, ni abajo en la tierra y tal. No juréis, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Pero en su día lo estudiamos y vimos que cuando Jesús dice no juréis, eso está dentro de un contexto. Porque poder puedes jurar, pero lo que Jesús está diciendo no hace falta. Puedes decir sí o puedes decir no, no tienes por qué jurar, porque la Biblia enseña que jurar es invocar el nombre de Dios por testigo. Eso es jurar. Si tú juras, a lo mejor no eres consciente, pero estás invocando a Dios como testigo de que vas a cumplir. Y si pones a Dios por testigo, Él va a ser el testigo. Y atente a las consecuencias si no cumples. Pero vimos algunos ejemplos en la Escritura que hay juramentos y se aceptan. ¿Qué es lo que aquí estamos leyendo? Aquí tampoco dice está prohibido jurar. No dice eso, dice que no jures en vano. O sea que si juras te comprometes, tienes que sí o sí cumplir lo que digas. Por eso es mejor que te lo pienses 2 veces. Y no juraréis falsamente por mi nombre. ¿Puedo jurar verdaderamente? Sí, no por cualquier cosa. Te juro que te voy a devolver el euro que me prestaste. No utilices el nombre de Dios para eso. No necesitas poner a Dios como juez supremo sobre testigo para decirle a alguien te voy a devolver 1 euro. Díselo y ya está. Que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Ahora, me había detenido porque me salió aquí una ventana avisándome que había habido una interrupción en la conexión y parece que ahora está en marcha otra vez. Me confirmáis que se está oyendo, se está escuchando. Bien, te iba a poner otro ejemplo de lo que es tomar el nombre de Dios en vano, que se contempla aquí en la ley en el Levítico. Sigo en el Levítico. Sí, ya me confirman que estáis escuchando. Levítico 21, versículo 5 y 6. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Bien, cuando los hombres, los sacerdotes, se consagraban a Dios, tenían que cumplir con una serie de requisitos. Tenían que cumplir las ordenanzas. Fíjate que incumplir esto, dice ahí, que era tomar el nombre de Dios en vano. Ahí lo hemos leído, ¿te diste cuenta? O sea, no profanarán el nombre de su Dios, porque lo que ellos hacen como sacerdotes lo hacen en el nombre de Dios. Entonces, incumplir los requisitos era profanar el nombre de Dios también. Así que era el nombre del Señor que debía ser puesto sobre el pueblo de Israel. Esa era su bandera, era su estandarte. Esto se hacía a través de la bendición de Aarón, que podemos leer en Números, capítulo 6, versículo 24 al 27. Sé que algunos os sabéis esta bendición de memoria. Pero mira cómo termina, en esta bendición, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, notas cómo se va repitiendo el nombre de Dios, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre, ahí está, sobre los hijos de Israel
y yo los bendeciré. En la bendición aarónica, el nombre de Dios es lo que es el objeto, es el lema, es la causa de esa bendición. Así que el nombre de Dios no era simplemente un título, incluía el carácter, la forma de Dios, la manera en la que Él obra y actúa, su eminencia, su calidad como persona. El nombre de Dios nos muestra quién es y cómo es Dios. Y ese nombre de Dios se revela a nosotros para salvación y para nuestra santificación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, somos salvos. Por el nombre de Dios somos consagrados, somos apartados. Entonces esos son los lemas de nuestra vida. Todo se fundamenta en el nombre de Dios. Hablar de estos temas son muy evidentes en la vida y obra de Jesús. Como antes dijimos, contemplar la forma de vivir y de actuar de Jesús era el cumplimiento de los 10 mandamientos. Él vino a esta tierra, no te olvides, por nosotros, para darnos salvación. Y vino no en su nombre, vino en el nombre de Dios, en el nombre del Padre. Te lo voy a mostrar leyendo algunos versículos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo vino Jesús? En el nombre de su Padre, en el nombre de Dios. En el capítulo 10, también aquí de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25, Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Jesús honraba el nombre de Dios, el nombre de su Padre. Recuerda, Él vino como hombre, se hizo hombre, y la Biblia nos habla de Él como hijo en esa condición. Entonces Él habla de el Padre como Dios mismo. Jesús vivió para glorificar el nombre de Dios. Nota que estoy mostrando. Él vino en el nombre de Dios, número 1. En el número 2, vino para glorificar el nombre de Dios. Sigo en el Evangelio de Juan, porque en este Evangelio tenemos toda esta enseñanza. Capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Te das cuenta? Jesús glorificaba el nombre de Dios. Y le dice: Padre, glorifica tu nombre. Y el propio Padre le responde y dice: lo he glorificado el nombre y lo volveré otra vez a glorificar. Mira en el capítulo 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Jesús glorificó a Dios, glorificó su nombre en esta tierra, porque mira lo que dice ahora en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Yo te he glorificado en la tierra, y después dice: he manifestado tu nombre. Él glorificaba el nombre de Dios. Y también en este mismo versículo 6 lo revelaba, lo daba a conocer, porque dice: manifestado tu nombre a los hombres. Manifestarlo es darlo a conocer. Él hablaba del nombre de Dios. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se ha acercado a nosotros. Dios preservó a su pueblo, y en el nombre de Dios, en su nombre, serían guardados para siempre. Y sigo en este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Ahora te leo el versículo 11 y 12. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. En tu nombre, guárdalos en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre, en el nombre de Dios. Entonces, bueno, también podríamos decir que el nombre de Dios se muestra a su pueblo a través del bautismo.
¿Qué dijo Jesús que había que hacer al bautizar? Eso lo podemos leer en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre. Sería por el nombre por el nombre de Dios, por el cual el Espíritu Santo vendría a consolarnos y a escuchar nuestras oraciones. Ahora continúo en el Evangelio de Juan, pero me voy al capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, otra vez, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y en el capítulo 16, versículo 23, dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, Él lo hará. En el nombre de Jesús van a ser escuchadas nuestras oraciones delante de Dios y vamos a ser consolados por el Espíritu Santo. Así que es el nombre de Dios que nos garantiza la vida eterna a todos por el hecho de creer. Y te lo leo en el Evangelio de Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Habéis oído de Juan Calvino, uno de los reformadores? Pues Juan Calvino decía, y es correcto, acerca de este tercer mandamiento. Él decía, y cito textualmente: es importante, decía Calvino, es importante que de corazón y de palabra cuidemos de no pensar ni hablar de Dios y de sus misterios, sino con gran reverencia y sobriedad. Y al considerar sus obras, no concibamos nada que no sea para honra y gloria suya. Eso es de la obra Institutos 2.8.22. ¿Qué quiere decir Calvino? Mira, que cuando tú hables de Dios, que haya un propósito, un porqué. No hables así por hablar, ni para cosas vanas. Hablar y pensar de Dios implica tener esa gran reverencia y sobriedad. A veces utilizamos la palabra temor reverente. Tú no puedes hablarle a Dios y hablar de su nombre como si fuera un cualquiera. No hay un nombre más grande que el nombre de Dios. Lo que su nombre representa es lo máximo, es lo más. Al estudiar los 10 mandamientos, el famoso puritano Thomas Watson cita 12 maneras en que usamos el nombre de Dios en vano. Es muy interesante. Entre ellos, él menciona, por ejemplo, usar el nombre de Dios irreverentemente, declarar su nombre pero no vivir de acuerdo a esta profesión. O sea, decir: ¡ay, Señor! Y como dice el propio Señor: ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Thomas Watson decía que esta es una forma de utilizar el nombre de Dios en vano. Utilizar el nombre de Dios pero no vivir de acuerdo a esa profesión. Yo soy hijo tuyo, Señor, tú eres mi Dios, y es mentira, ¿no? Eso es usar el nombre de Dios de una forma irreverente. Adorarlo externamente, pero no en el corazón. Thomas Watson cita también esta manera como una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, yo te adoro y te bendigo, y todo eso es externo, es fachada, es dejarte llevar por el ambiente, pero no de corazón. También menciona como una manera de negar el nombre de Dios en vano, de tomar el nombre de Dios en vano, usando mal su palabra. Cuando tomamos la palabra de Dios y la manipulamos para que diga lo que no dice, así también estamos tomando su nombre en vano. Y también
cuando prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. Eso también es. Cuando hablamos sin cuidado del honor de Dios. Hay por ahí predicadoras que le hablan a Dios como si fuese su criado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. No son conscientes de cómo le hablan a Dios. Evidentemente, no estamos intentando microgestionar nuestra conducta, no estamos tratando de ver con lupa, ver lo que dices, cómo lo dices. No, estamos mostrando cómo el tercer mandamiento afecta a toda nuestra vida entera. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo le hablamos a Dios, cómo le adoramos, nuestra relación con Él. Eso es lo que queremos ver, porque perfectos no somos ninguno. Pero aun siendo imperfectos, podemos estar honrando el nombre de Dios. Y honrar el nombre de Dios también es cuando tú te reconoces pecador y le confiesas a Dios: Señor, perdóname porque te he fallado. Así estás honrando el nombre de Dios. Cuando Dios se nombra a sí mismo, Dios no solo revela lo que es, sino que también está revelando lo que Él hace. Y de esa manera lo podemos conocer personalmente. Por lo menos en la medida que Él nos permite que le podamos conocer. Vivir bajo los términos de este tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, es reconocer y confesamos con nuestra boca que Dios merece el más alto honor. Si yo leo no tomarás el nombre de Dios en vano y lo recibo y digo amén, sí, es verdad, lo que estoy haciendo es darle a Dios el honor que merece, el más alto honor. Y Él nos ha señalado esto cuando Él pone su nombre sobre nosotros. Estaríamos perdidos por completo si no fuera por su nombre. Él nos guarda, Él nos protege y Él nos llama a vivir una vida según el ejemplo que el propio Jesús nos dejó. Jesús glorificaba a Dios en la tierra y el nombre de Dios para Jesús lo era todo. Tú y yo somos portadores del nombre de Dios. En el momento en el que tú dices yo creo en Dios, cuando tú dices yo soy cristiano, cuando tú dices yo sigo a Jesús, ahora eres el portador del nombre de Dios. Así que toda tu manera de vivir, que tu conducta demuestre que esto es así. Demuestra realmente que eres hijo de Dios. Antes os mencionaba una anécdota de Alejandro Magno. Mira, me acabo de acordar de otra al decir esto. En una ocasión Alejandro Magno estaba pasando revista a las tropas y pasó por delante de unos soldados que parece ser pues que la noche anterior se habían emborrachado y cuando llamaron a filas pues no se arregló bien y estaba ahí de una forma impresentable, y cuando el general pasó por delante y lo vio así, se puso muy serio y le preguntó: soldado, ¿cómo te llamas? Y este soldado dijo: Alejandro es mi nombre. Y abrió así los ojos Alejandro Magno y le dijo: cualquiera de mis soldados tiene que vestir y comportarse de forma irreprensible. Pero si encima te llamas de esa manera, mucho más. Se llamaba como él, Alejandro. Bueno, esto solo es una ilustración. Sin duda, si decidiste que el nombre de Dios esté sobre tu vida, tienes que honrarlo. Si te atreves a decir yo soy cristiano, estás llevando el nombre de Cristo en tu vida. Así que dignifica su nombre. Que toda tu forma de ser, de actuar, de comportarte, esté honrando el nombre de tu Creador y Salvador Jesucristo. No tomarás el nombre de Dios en vano. Reflexiona. Todos los mandamientos nos tienen que llevar a una reflexión, sin duda, una reflexión profunda.
toda la palabra de Dios, o sea, no estoy haciendo distinción, pero cuando tú ves que hay una parte de la escritura que está así como más resaltada, ¿no? Que se hace un énfasis, los mandamientos vienen a ser una representación de todo lo que implica nuestra vida como hijos de Dios. Entonces, cada mandamiento nos tiene que llevar a esa reflexión, pero yo creo que este especialmente, porque nos tendríamos que preguntar, ¿alguna vez habré tomado el nombre de Dios en vano? ¿O lo estaré haciendo y a lo mejor no soy consciente? Déjame que te muestre, he dicho muchas cosas, pero como resumiendo, déjame que te muestre 3 maneras en las que este mandamiento comúnmente es desobedecido. 3 palabras: profanación, frivolidad, hipocresía. De alguna forma estas 3 palabras reflejan todo lo que os he estado explicando. ¿Qué es profanación? Bueno, antes ya lo dije, usar el nombre de Dios en blasfemias o maldiciendo. De esa forma se está desobedeciendo el 3er mandamiento. ¿Qué quiero decir con frivolidad? Bueno, cuando tú usas el nombre de Dios de una manera superficial o de una manera estúpida, permíteme que lo diga así. Cuando el nombre de Dios está en tu boca para hacer burla, para hablar de cualquier tema así que es superficial, el nombre de Dios siempre tiene que estar en su contexto apropiado. No seas frívolo a la hora de mencionar el nombre de Dios en tus conversaciones. Y la tercera, cuando digo hipocresía, me refiero a tomar el nombre de Dios de una manera en la que a Dios, le desagrada. Por ejemplo, Jesús comunicó esta idea, este mandamiento, en la oración del discípulo cuando Él nos enseñó a tener en cuenta la santidad de Dios. Como hemos empezado, Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Y dice la parte final del versículo: porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La fuerza de este mandamiento ha llevado a extrañas tradiciones dentro del pueblo judío. Algunos se van a medidas extremas, se van de un extremo al otro, ¿no? Y entonces los judíos rehusaban mencionar el nombre de Dios Jehová, no querían mencionarlo. Por eso cuando en las Biblias en hebreo aparece el nombre de Dios, es lo que llamamos el tetragramatón, que son esas 4 consonantes, Y, H, W, H. Y ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios para que no fuese que fallasen en este mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero como hemos visto, puedes estar con tu boca callada y yo no voy a mencionar el nombre de Dios, pero puedes estar tomando el nombre de Dios en vano, porque no solo tiene que ver con cómo hablas, sino también cómo vives y cómo te comportas. El pueblo de Dios entendió lo trascendente y lo grave que era tratar con el nombre de Dios, aunque al ver tremenda importancia se fuesen a extremos y al final convirtiesen esto en superstición también, ¿no? Lo reflejaban cuando hacían copias de la escritura y tenían que escribir el nombre de Dios. Tenían todo un ritual único, especial, cada vez que tenían que escribir el nombre de Dios. Imagínate las veces en cualquiera de estos libros del Antiguo Testamento que aparece el nombre de Dios, tenían que hacer esos rituales. Cogían una pluma nueva, se purificaban, se limpiaban, se arrodillaban, o sea, tomaban toda una serie de ritual, porque ellos entendían que el nombre de Dios es tan grande, es tan santo, hay que tener tanto cuidado, que se lo tomaban desde esta manera tan especial, tan única. Bueno, se me ha hecho la hora, así que me tengo que despedir por hoy. Nos despedimos ya, queridos hermanos.
Mañana es jueves, así que si Dios quiere, volveremos a tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Recibid un fuerte abrazo, que el Señor os cuide y os bendiga, y seguimos adelante juntos en el nombre del Señor. Pero recuerda, haz honra a llevar ese nombre. Un abrazo, que Dios os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.